Fue gran expectativa ahí, ¿eh? Sí. Sí, le gusta a la Argentina comer un montón de flan, ¿viste? Flan casero. Pero no le gusta la carne. Nos dijo Carla que no quería, que dijo... ¿Es vegano, no? No, pero que no le gustaba el roast beef, no sé qué dijo. Lo dijo en puertorriqueño, que es un comida idioma al fuego para le gusta. Comida al fuego le gusta. Un resto de comida el bistec. al fuego. Dijo no le gusta el bistec. No le gusta el bistec. ¿Cómo lo critican, Porque dice que no representa a los latinos, ¿viste? Tengo cuánto... ¿No? A mí me encanta. Ojalá me critiquen a mí. Mira, cuando yo me rindo, y acá lo digo frente al pelado precisamente y con toda la intención, frente a los fenómenos populares. No se discuten. No, pero... Para mí... ¿Estás comparando a Bad Bunny con el pelado? Sí, no. Es un número 1 mundial. El pelado ¿Qué centro te tiré? ¿Qué centro te tiré, pelado? Yo no sé de la tribuna de Villa San Carlos, pero bueno. Pero, a ver, si vos lo pensás desde el punto de vista cultural... vendió 3 River. Sí, pero desde el punto de vista cultural, todos estamos dentro de Latinoamérica. Y antes no era así. No. Esto es un fenómeno interesante. Es decir... Si te ato un tema con otro, si querés, David. Yo no sé, pero me imagino que el presidente Milei mucho la lógica de Bad Bunny no le debe gustar. Me imagino, ¿eh? Sí. Creo que nunca se pronunció al respecto. Es No, intuitivo. él Capaz que él erro, pero no sé cómo. No, pero, viste... Y lo que pasa es que es anti-Trump, muy anti-Trump. Sí. Entonces ahí... Bueno, pero es la grieta y la batalla cultural en Estados Unidos y acá. Lo que pasa es que allá los demócratas no son los kirchneristas de acá. No, claro. Entonces, la Asociación de Inmigración de Estados Unidos no tiene nada que ver con la Argentina tampoco. No, tampoco. Siempre hay presupuesto en Estados Unidos. No hay ningún paralelismo. Indudablemente el gobierno ha iniciado una nueva etapa en una ruta con menos curvas y pozos, ¿no? Sí. Por ahora, ¿no? ¿Viste? La ruta puede tener un abismo en cualquier momento. Hay una minoría, vos lo decías, ¿no? Ruidosa, peligrosa y terrorista, ahora dice el gobierno. Este concepto, porque son gente que van a sembrar terror y van a romper el sistema. Si esa gente se multiplica, si siembran esas semillas, estamos en problemas, ¿viste? Sí, pero vos viste también que hay dos planteos. Hablás de las 17 personas identificadas por ejemplo. por el Todavía gobierno. no detenidas. No, creo que todavía quedan 3 prófugos. Había 2 que, bueno, como tenían antecedentes penales, Jenny los mostró y que detuvieron a otro, pero bueno, muchos están identificados y todavía no detenidos. Al último estaba durmiendo en un cajero automático ahí sobre Luis María Campos, ¿no? Entre Belgrano y Palermo. Claro. Primer dato, parece que no eran infiltrados, ¿no? Parece, ¿viste? Bueno. En este mundo lo planteó de esta situación, porque se decía los infiltrados. Parece que no, que eran violentos hechos y derechos. La inmensa mayoría, dice sobre todo el gobierno de la ciudad, más que el gobierno federal, representan o militaron o estuvieron cerca de las agrupaciones de Grabois, ¿no? Yo no sé si lo dice porque efectivamente es así, porque también hay un encono, ¿no? Sí, Macri y Grabois últimamente tuvieron... Hay una batalla cultural también. Yo creo que los desalojos se dan en el contexto de una narrativa que hoy cabe, donde cabe la reforma laboral, la baja imputabilidad. Hay una discusión interesante. Y un clima de época, ¿no? Sí, hay un clima de época. Me parece que Grabois va llevando para su molino porque indudablemente el gobierno lo ha subido al ring, ¿no? Me parece que lo ha subido más a él que a Kicillof en el último tiempo. Si bien no lo ha personificado tanto, o personalizado tanto, sus últimas declaraciones en virtud de sobre todo de la baja diputabilidad, ¿no? Él es diputado, por supuesto, y demás lo ha puesto más en el centro de la escena por ahora que Kicillof. Es muy dinámica y Kicillof tira municiones, ¿viste? O sea, da batalla. Entonces, como da batalla, las barbaridades que dice son insólitas. Ahora lo de Pietragala yo lo vi en tu programa ayer. No, lo pasé esta mañana porque me pareció insólito. Si la dignidad se compara con la delincuencia, ya está, listo. Vámonos, cerramos todo y nos vamos. Y del otro lado te pongo a, por ejemplo, Coalición Cívica, Mónica Frade, diciendo, bueno, yo miro a las víctimas, claro, sí, pero a todas las víctimas, dando a entender que hay distintas víctimas. No, para mí víctima hay una sola. Claro. O sea, esa mirada ideologizada que... Una persona seria, Mónica Frade, me sorprendió también esa declaración, la noté como desafortunada, sobre todo ahora, una persona que... ahora, que fallamos como sociedad o que los políticos que gobernaron fallaron, por eso perdieron en general hasta la última elección, los que nos venían gobernando tampoco hicieron nada para cambiar ese eje, es cierto. Ahora, que el presente es criminal y que la precocidad es cada vez más criminal también, ¿no? Vamos a que no hay mucho que discutir al respecto. Yo ayer hablamos, lo invitamos a Gabriel Solano, ayer. Yo lo escuchaba, y lo que planteaba Solano, más allá después de la edad de imputabilidad, ¿está de acuerdo todo el mundo? Primero, que los menores no tienen que matar a nadie, estamos de acuerdo todo el mundo. Que si el menor comete un delito, tiene que ser separado de la sociedad, creo que está de acuerdo todo el mundo. Claro. Que a los niños los queremos en la escuela y no en la calle, estamos de acuerdo en todo el mundo, ¿no? Es que no sé si todo el mundo. Yo escucho a cada personaje que digo... Bueno, ¿quién justificó la venta de droga en algún momento, te acordás? Lo que pasa es que también hay una lógica de oponerse por oponerse. Bueno, claro. Vos cuando empezás a preguntar profundo, al final del día te das cuenta de que no hay mucho para oponerse. Más del 80% de acuerdo a una encuesta que hizo Juan Mayol de Opinaya está a favor de la baja de la edad de imputabilidad, que
tendrá un trámite bastante sucinto, entiendo yo, en el Senado. Sí, calculo que antes del 1 de marzo. Bueno, eso de oponerse por oponerse es interesante y ojo, no es patrimonio solamente del kirchnerismo. Cuando vos estás en el poder, llevas iniciativas que cuando estás en la oposición, aunque sean las mismas, te opones simplemente para que tu adversario no se lleve el mérito. Hay discursos de Néstor Kirchner y de Cristina, sobre todo el famoso discurso de Néstor cuando le dice a Daniel Scioli en el Luna Park lo de las manos atadas, etcétera, en donde, bueno, da a entender que esta problemática de los menores que delinquen hay que abordarla. Néstor Kirchner pidió bajar la edad de imputabilidad, Cristina también lo pidió y se trató en el Senado el tema. Claro. Ahora, el mismo kirchnerismo que alaba con los PIN que decían Cristina libre, votaron en contra de lo que proponían Néstor y Cristina. Bueno, ahora, el péndulo va hacia otro lado y esto el único coherente fue Massa, digamos. Sí, no, porque había pedido la baja y su diputado el péndulo va hacia otro lado, claramente la sociedad está más despierta. Sí. Los que prendían fuego o tiraban piedras ahora aparecen grabados. ¿Habrá un cambio de fondo o será solo temporal? Esta es la gran pregunta. Parece que los que roban ahora son más visibilizados. Estas lógicas, yo no, obviamente el gobierno no, pero estas lógicas. A mí me gusta hablar más de reclamos de la ciudadanía y populares que de gobierno. Me parece que el gobierno ha canalizado el reclamo, ¿no? Sí, lo ha interpretado y lo ha viabilizado, ¿no? Pero esto subyace hace mucho tiempo en la ciudadanía, el tema de la baja de edad de imputabilidad. ¿Quién puede estar a favor de los tipos rompiendo las veredas? Este clima de época, esto que estamos diciendo, llegó para quedarse. Claro, pero más allá de que mañana gobiernen Mengano, Sultano, Palangana. Es cierto lo que decís, porque viene de mucho antes, solo que Milei lo interpretó. ¿Por qué? Vos fíjate un detalle, los juicios por jurados. Cuando empezaron los juicios por jurados, todos teníamos dudas de cómo iba a resultar. Sin embargo, fueron mucho más duros y ecuánimes en muchos casos los jurados populares con los delincuentes que los jueces y magistrados tradicionales. Y mirá el caso. Me acuerdo del caso del carnicero Osuna. Osachuk en Zárate. Fue absuelto. Bueno, entonces, un juez lo hubiese condenado. Débora. Por eso te digo, esto ya sucedía en la sociedad. Le roban en la carnicería, sale de su carnicería en Zárate, se sube a su vehículo en un utilitario, lo persigue en una moto y lo aplasta contra un árbol después de más de 1 kilómetro. Un juez de primera instancia, un tribunal oral con magistrado lo hubiese condenado. Ayer hablé con un par de fuentes. Villar Cataldo también. Exactamente. Por eso te digo que en la sociedad esto ya estaba hace mucho tiempo. ¿Estos hechos de cuántos años son? ¿Estamos hablando? Muchos años ya. 10 años, 10. Sí. Yo estaba en otro canal. Yo también estaba en otro canal, por eso me acuerdo. Mira, yo estaba en otro canal donde su lógica es que es un canal popular. Yo siempre planteaba, como para provocar, si había que implementar la pena de muerte. Que pasa que estamos todos en desacuerdo en la pena de muerte, ¿o no? Yo también, sí. Sobre todo porque no estamos a la altura con una justicia. Y la inmensa mayoría de ese canal que seguía mucho las crónicas policiales y demás. Cada vez que yo me oponía, me mataban. Claro. Sí, estaban todos a favor, la inmensa mayoría a favor. ¿A dónde voy con esto? El reclamo de terminar con la puerta giratoria, con la inseguridad y demás, es un reclamo que excede largamente al gobierno de Milei. A esto voy. Hay un tema para mí que es muy importante, y lo estábamos viendo hoy con Débora, con el tema de los celulares en la cárcel. Acá, el que va a la cárcel chorea y mata. O sea, tiene la posibilidad de chorear y de matar. Las bandas criminales se manejan desde Vos lo mandás a la cárcel y tiene la posibilidad a través de una banda de robar y hasta de asesinar, porque los que están los que fueron a la cárcel por el tema el que Brian, el que presentó Jenny, el de la banda del Millón. Sí, una locura, una discusión. Mataron al empresario José de Marco en San Isidro en el año 2024. Y la historia lo asesinaron. Es tremendo. Sí, vos sabés que hay un punto que ayer le entrevistaron a la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, plantea una cuestión muy interesante desde el punto de vista doctrinario en cuanto a los celulares en las cárceles, ¿no? Yo creo que el celular en la cárcel es un arma. Y la doctora plantea algo que quiero remarcar. La pena tiene, por tanto, restringir la libertad ambulatoria. Y el celular te hace que quede limitada esa restricción. ¿Por qué? Porque tenés una externalidad plena de manera virtual. Absolutamente plena. Lo definió como instrumento. Claro. Cuando vos dijiste el arma, ya dijo es un instrumento. Y es cierto, porque ese instrumento, que no es ni bueno ni malo en sí mismo, es utilizado en general. Además, hoy me dijo, estuvo con nosotros la jueza de ejecución penal, Julia Márquez. Sí. Y ella decía, bueno, obviamente ella está absolutamente en contra de los celulares en las cárceles, pero me decía, Débora, es muy complejo de aplicar porque tienen miedo
de un amotinamiento, porque es un derecho adquirido, porque el juez Violini y muchos otros jueces con esta misma tendencia ideológica, en la pandemia se los dieron para conectarse. La pandemia terminó hace 4 años, 5 años, ya Débora, no sé. Débora. Y vos sabés ¿Pero qué le tienen miedo a los sabés que el presos? amparo, Perdón. creo que es un amparo, sí. Bueno, la resolución de Violini, que en su momento puede ser atendible, digamos, ¿no? Era hasta la pandemia, lo dice Claro. Lo dice claramente. Bueno. Ayer lo mostraba la jueza. Bueno, Rosa Pero Gallardo. lo que mostraban los teléfonos, te muestra que en realidad hay algunos que viven mejor en la cárcel que afuera. Bueno. Por eso el gobierno Macri comiendo asado, un sistema para bajar comiendo los índices de asado. corruptibilidad en las cárceles. Está José del Río en la redacción, mira. lo sumamos. Hola, José. Hola. A ver, el ahí debate, Sí. porque vos sabés que todos los estudios de opinión pública que se vienen dando, inclusive hay uno muy reciente de los últimos días que te marca, por un lado, el pedido en su mayoría de la sociedad por el tema de los celulares, de no tener contacto, de no tener la posibilidad de comunicarse, porque hay como una mirada que cambió, ¿no? Un punto de vista de época, no solo con lo que vimos ayer del tema de menores y de la inimputabilidad, sino también el tema de la comunicación, las tecnologías y cómo esto puede ser, por ejemplo, con la banda del Millón, por citarte un ejemplo que es muy protagonista en San Isidro, donde cuanto mayor el botín y mayor la virulencia, celebran por el celular el logro, con lo cual es un contexto realmente apasionante para analizar. Sí, y cambió hace mucho. A mí me parece interesante esto que decíamos recién con el pelado. No cambió ahora, solo que había mucha Exacto. cobardía Sí, obvio. del costo político para legisladores, funcionarios públicos, de presidentes para abajo, funcionarios de la justicia, pensando que si tenían estas posiciones iban a tener, bueno, como que estaban en contra de los derechos de no sé quiénes, falso sin progresismo. entender que la gente ya lo había internalizado antes, los jurados populares ya habían tomado decisiones en este sentido. Débora, en la Ciudad de Buenos Aires no corrieron los piquetes porque había temor o porque las encuestas le daban en contra. Claro. Durante el gobierno de Macri sabía que los piqueteros eran un problema, terminaron transando con Juan Grabois, terminaron haciendo acuerdos. La reforma laboral ya era necesaria en el gobierno de Macri. Sin embargo, el gobierno de Macri, había otro contexto, por supuesto, y había otro clima de época, también es cierto. No se animó. Bueno, y No tampoco hubiese se pasado, animan. probablemente no hubiese pasado. Y además el Pero gobierno- Pero era otro contexto. No se animó, era otro contexto. Bueno, sin tampoco duda. se animan a sacarle los celulares. Yo sé que hay también un condicionamiento ideológico en la provincia de Buenos Aires, pero no se animan a sacarle los Pero que- celulares. que- Tienen miedo a un motín, no sé. mira, le tienen miedo a los presos. Para mí hay afinidad ideológica en eso. Es un tema de ideología, además Sí, que no se sí, animan. puede Me ser. parece. Bueno, por algo ganan en las cárceles. Pero hay un punto, me parece importante, que tiene que ver con lo que decía el pelado con Macri o con Milei. Yo creo que el gobierno de Milei asume el costo político. Es que hoy no El hay gobierno de costo. Macri Hoy no no es costo. asumía. Claro, Hoy no hay costo. Bueno, y es interesante pensarlo en el sistema. Ayer conversando con un par de fuentes sobre el tema AFA, viste, indignado, ¿no? Porque uno dice, che, le sacaron la causa a uno. Y dice, no te preocupes que es una cuestión de tiempo. Entonces empezamos a discutir con fuentes importantes de la justicia y me dicen, fíjate lo que pasó con Cristina. Fue condenada cuando era vicepresidenta, ¿no? Una expresidenta. Entonces, a veces los sistemas tardan en cambiar, ¿no? Ahora vemos el resultado de algo que venía ocurriendo ya en el gobierno de Cambiemos, pero que se manifiesta durante esta etapa, ¿no? Sí, pero me parece que la demanda social hoy es mucho más fuerte que en aquel momento, me parece. Sí, Cada vez hay menos márgenes para Cada vez hay menos que los margen. jueces tengan Es como el tema laxitud, económico. digamos. Es como el Sí, tema sí, económico, pelado. sí. Vos tenés una demanda y por un lado tenés la oferta. José. Y la oferta te ofrece solucionar la demanda. No, y por otro lado está esto de la batalla cultural que viene insistiendo el gobierno respecto de determinados temas. Yo creo que puntualmente en este tema, al menos a juzgar por, de nuevo, la opinión pública, los resultados de las encuestas, lo que te está mostrando, que en este tema es uno de los ejes donde ganó su batalla cultural, ¿no? Es como que la idea del gobierno, que la plantean algunas cosas por ahí un poco polémico, que es que no hay grises, en este caso la sociedad hoy está posicionada más en un punto alineado con el gobierno. Yo ¿no? creo que el de la indumentaria también, José. Creo Bueno, sí. que me parece que este también Sí, es también. un gran tema de batalla cultural, ¿no? Y yo sé que hay una fuerte resistencia, sobre todo de la industria textil, pero si vos te posás directamente en el consumidor, me parece que eso es otra batalla que si no la ganó estaría cerca de hacerla. Por lo menos el gobierno se mueve cómodo en ese lugar, ¿no? Bueno, es que ahí el prisma está bueno esto que decís, porque
habitualmente el análisis nosotros lo ponemos, por ejemplo, en el caso de la industria o demás, en el tema del empleo de esa industria, puntualmente, o cuántos puestos de trabajo se pueden perder si, por ejemplo, la Argentina no tuviera industria textil, y la visión del gobierno, podemos coincidir o disentir con eso, es que te dice, bueno, a mí no me importa si el auto se produce en China y lo consiguen los 44 millones de argentinos en $8.000. Prefiero eso. Lo dice lo mismo de la ropa, lo dicen de la tecnología. Ahí hay un cambio de modelo. La mirada puesta en el consumidor y no en el que lo produce, ¿no? Esto básicamente se ha corrido la mirada. Hay mucha gente que no le gusta, es válido, por supuesto. Y obviamente hay gente que se ha quedado sin trabajo también. Ahora, sí, hay que verlo en el mediano y largo plazo, eso, ¿no? También. Pero fíjate que desde el punto de vista del empleo, que es un material sensible, justamente hablando del industria textil, y sale la reforma laboral. Fíjate, ¿no? Cierta paradoja, pero también una respuesta en el sector que tal vez esté más débil el gobierno, ¿no? Al defender la apertura o las importaciones. Y el gobierno tiene un gran desafío, porque mientras más se aleja o más avanza el gobierno, más se aleja el pasado, ¿no? La herencia. Totalmente. Es decir, la crítica ya comienza a ser mucho más fuerte para el que está gobernando. Y además, muchas veces el gobierno decía, bueno, pero necesitamos una reforma laboral. Necesitamos una reforma de este tipo. Ahora, che, pero ya la tenés. ¿Y ahora qué? ¿No? Ahora, parece que ahora se va a elevar la exigencia también con el gobierno. ¿Tenés alguna información de la reunión de Caputo con la UIA a propósito de un pedido que tengo entendido le habían hecho respecto del tema importaciones chinas? Mira, es importante, Caputo hace tiempo consensuó con el presidente de la Unión Industrial Argentina, que hay que decirlo también, representa como una nueva generación, no es la tradición de la UIA, sino que cuando uno le pregunta por el modelo de país a Rapalini, lo que él te dice es que en su fábrica de cerámicos, que es una fábrica que opera en la Argentina, en los 90 tenía una mirada él de competir, de abrir y demás. Pero hay una fuerte interna en la Unión Industrial Argentina respecto de los que dicen, bueno, la UIA tiene que tomar una postura más dura, más de cierre, más de ir contra el gobierno, de plantear, por ejemplo, cuando le pone el apodo Don Chatarrín, el presidente de la Nación, a Pablo Roca y demás, le piden en la UIA, donde tiene mucha fortaleza ese grupo, que tome una posición más beligerante respecto al gobierno, y ahora también hay una fuerte presión dentro de la UIA de una parte que le dice, tenemos que plantarnos frente al tema de China. Sí, los textiles sobre todo, ¿no? Sí, los textiles sobre todo. Este es el tema. Uno lo escucha, lo veía con Máximo Tenero, creo que lo escucha al titular de la UIA, y parece más cercano a la lógica del gobierno que la UIA históricamente, ¿no? Desde lo personal, esto es una... es un cambio generacional también, que se produjo ahí, muy debatido hoy por una parte, que es justamente la que no forma... valga la redundancia, parte de ese cambio generacional, que son los históricos, históricas espadas de la Unión Industrial. Claro, con otra Argentina, ¿no? Con tenés otro el modelo tema también. hoy en la UIA de, como lo dice siempre José, la gran empresa, y también está la pyme, y uno tal vez a Rapalini no lo tiene como una gran empresa, lo tiene como un empresario con una empresa más chica. Sí, no es Roca, claramente. Y bueno, ahí está... No es Roca, ni Unequian, ni Caradosian. Y ahí, ¿no? está la pelea. Ahí está la pelea. Bueno, recién decías algo interesante, Pelado, respecto de que el gobierno ya tiene su propio inventario, ¿no? Porque ya va a tener en algún momento que decir, bueno, me falta una ley laboral, la tenés, me faltan herramientas para combatir la inseguridad, tenés una nueva ley penal juvenil.